Bueno, doctor Carlos Pallarolas, ¿cómo le va, doctor? Buen día. Muy buen día, Carlos. Un placer saludarte a vos y a la teleaudiencia de La Lupa. Un Bueno, aquí gusto. estoy, como todos los sábados, doctor, en compañía de la señora Estela Ruiz Díaz, del señor Fito Cabral, y vemos que Ciudad del Este también, empecemos por algo positivo, lindo día con sol radiante y con cielo despejado también, doctor, ¿verdad? Asimismo, un gusto, Estela y Fito también. Un placer saludarles. Sí, un hermoso día en el este del país, bien frío. Y sí, acá donde sale el sol en el este del país. Y ojalá este sol se extienda por mucho tiempo y reverdezca nuestro país y termine esta maldita enfermedad, vaya acabando, porque en realidad nos ha sacado bastante el sueño. Es cierto, es cierto. Es tan difícil. Yo suelo decir, doctor, uno se acuesta con la muerte y se levanta con la muerte. Y si no se acuesta con la muerte o no se levanta con la muerte, se acuesta con el temor y se levanta con el temor. Y esto tarde o temprano te hace algún tipo de daño, independientemente de la enfermedad o del contagio en sí. Tu cuerpo y tu mente no es fácil soportar. Y ustedes, doctor, que están en el día a día y que ven más la situación y hasta a veces, supongo que con desesperación porque se trabaja con limitaciones y eso no es ningún descubrimiento, doctor Pallarolas. Es así, Carlos, es así, muy cierto. Trabajar con, eh, con la muerte y con la desesperación, no solamente de los pacientes, sino también de los familiares, con la angustia de que tu familiar esté en mal estado, en una situación bastante delicada, llegar a los respiradores, llegar a una situación extrema, no es nada agradable. Tener que salir a dar informaciones que no sean halagueñas pesa mucho y va pesando a medida que pasa el tiempo. Cuando semanas atrás teníamos noticias de que en algunos días llegamos a tener 7 y 10 fallecidos por día. En realidad esos días fueron bastante pesados. Gracias a Dios, en esta semana mermó un poco esa avalancha de fallecidos que tuvimos. Fue también producto de la cuarentena 0.5, como se le llamó, y esperemos que esto siga en descenso, ojalá disminuya aún más, porque en realidad esos fueron días bastante pesados en que los compañeros que estaban en las urgencias clamaban por una situación que disminuya ese momento. Yo, cuando iba a acompañar a nuestros compañeros, me decían, doctor, tuvimos de nuevo anoche 2 decesos y fue terrible. Y como te decía días pasados en una entrevista contigo en la radio, veíamos con mayor desespero cuando eran personas jóvenes y fue algo que nos pesó bastante. Entonces, eso hablaba un poco, como decíamos días atrás, del descuido que tuvimos en días anteriores y yo creo que también ahora se ha visto un poco ese llamado de atención y la gente ha comenzado a tener un poco más de cuidado y esperemos que esta curva siga en disminución, Carlos. Eso es lo que anhelamos definitivamente. Sí, Estela va a preguntar en un ratito. Quiero decir nomás esto, doctor. Dio un dato muy importante el doctor Pallarolas recién con relación a que dio, a lo mejor no se puede ser categórico todavía, pero por lo menos se tiene la percepción de que ese retroceso que se hizo en el Alto Paraná valió la pena, doctor. Es así, Carlos, es así. En esta semana han disminuido, no, es que han disminuido en un 90%, pero hemos disminuido en un 20 a 30% las consultas y el estado terrible que teníamos 2 semanas atrás, esta semana disminuyó. La semana anterior fue bastante terrible, esta semana disminuyó, pero todavía tuvimos bastantes decesos y esperemos que disminuya todavía más, pero ha surtido su efecto y esperemos que siga surtiendo. Por eso es que cuando la gente dice, no, no podemos seguir encerrados, no queremos que la gente siga encerrada. Nosotros somos muy conscientes de esa situación, sabemos que la economía tiene que seguir, tenemos que volver a reactivar todo de ser posible, ¿verdad? El sueño de todas las personas es de ser posible llegar a una normalidad total, ¿verdad? Pero todavía no podemos, pero sí por lo menos sí podemos hacer y cuidarnos, porque lo que nos llamó la atención es que la gente se descuidó mucho, ese negacionismo, Carlos, que decía la gente, no, esto no existe, esto no es así, eso es lo que produjo un poco ese descrédito y entonces al descuidarse y no tomar las medidas necesarias, hizo ese contagio masivo y al haber un contagio masivo también producen cuadros más severos también masivos, Carlos. Ujú. Sí, era en el mismo contexto, doctor, porque bueno, acá se desató la polémica también
por la decisión del gobierno de plantear un retroceso, aunque no lo dicen eufemísticamente, ¿verdad? Como cuarentena social, pero en realidad es un retroceso que vamos a tener. Y usted decía que sí disminuyó en un 30% por lo menos las consultas. Eso es una evidencia y eso es muy importante para tener en cuenta de lo que puede suceder en el futuro, doctor. El retroceso sirvió para detener por lo menos mínimamente el nivel de contagios. Sí, sirvió Estela. Sirvió y yo creo que también la gente tomó conciencia. Lastimosamente, también se vieron imágenes de nuestros pacientes en terapia. En el hospital integrado, la directora había mostrado en las redes sociales cómo estaban los pacientes en las terapias. Y ver eso, yo creo que también a la gente, no es que querramos dar, porque muchas veces nos dice que somos fatalistas. Estoy viendo que está mostrando las imágenes del hospital integrado y ahí en algunos lugares veían cómo estaban la gente en las terapias. Eso no es que uno sea fatalista. Ahí ojalá y así estén todas las camas vacías, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo y ojalá volvamos a estar. Eso era cuando se estaban habilitando. Pero uno no quiere ser fatalista y no quiere mostrar. Nosotros en algún momento veíamos imágenes del exterior, pero hoy en día nuestras terapias están llenas. Todavía las terapias no están desocupadas, al contrario, todavía tenemos necesidad de camas de terapia, pero mostrar esas imágenes para la gente, para que la gente sepa de que todo ese aparataje es para una sola persona y que cuando hay contagio masivo y hay cuadros severos, no es que uno entra 1 o 2 horas o un día o 2 días, sino que permanece entre 12 a 15 días en esa cama y con todo ese aparataje. Entonces no es que entran 3, vamos, salgan de nuevo y a los 2 días ya tenemos 3 camas libres y vengan de nuevo. No es así. La estancia y esa estancia, cuanto más prolongada, mayor probabilidad de complicaciones hay. Doctor, Y esta sí. Fito te saluda. Creo que los trabajadores de la salud de Alto Paraná fueron los primeros en movilizarse, en pedir que se cierre el puente, en plantear lo que les faltaba en cuanto a insumos, equipamientos. ¿Cómo están hoy? Hoy que ustedes pasaron, digamos, por una situación muy dura con el tema de insumos, equipamientos para los trabajadores de salud, equipos de protección individual, por ejemplo. Equipos de protección individual tenemos, Fito, tenemos en buena cantidad, pero se utilizan y mucho. Ojalá y no lleguen a faltar. Ayer justamente estaba conversando con la doctora Idalia, con el doctor Puzzle, estábamos viendo y tenemos equipos de protección personal, pero están también otros insumos como son los sedantes y compañías que se utilizan en las terapias, que según nos comentaron están inclusive en falta a nivel regional. Y lo hablaba días pasados con el gerente de una farmacéutica importante del país y me decía que pidieron a otros países inclusive una remisión de una cantidad importante y les decía, esto es un país vecino, que no tenían para darle, para venderle, porque ellos también están con falta de estos medicamentos. Para que un paciente esté ventilado requiere de midazolam, de fentanil, de drogas para mantenerlo sedado durante las 24 horas a esos pacientes. Y el ministerio muchas veces, por más que tenga la buena intención de comprar, si no hay en plaza, no puede recurrir al contrabando. Claro. En algunos lugares se compra, a lo mejor se está comprando de contrabando, hay que ser sincero, ¿por qué no decirlo, verdad? Pero no todas las veces el ministerio no puede hacer eso, tiene que comprar de forma legal. Y la provisión de repente puede faltar. Y eso ha ocurrido en otros países inclusive, porque las dosis son dosis altísimas, Fito. Y entonces eso es algo que también pesa cuando ocurren estas situaciones, porque estamos en una situación de guerra, esa es la realidad. Y comienzan a escasear otras cosas. En la guerra faltan alimentos, se tienen que producir hasta cosas, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces en nuestro caso ocurre esto, pueden faltar otros insumos, porque se tienen que producir en demasía y no siempre da abasto. Y lastimosamente puede llegar a pasar y nos pasa también. Veíamos en otros países que tenían supuestamente
equipos de protección personal para 6 meses y lo agotaron en menos de 2 semanas. Y puede Doctor, pasar. Dios quiera que no nos pase, ¿verdad? Dios quiera que no. ustedes en el Alto Paraná vieron la mayor cantidad de personas fallecidas. La mayoría de los casos de COVID-19 tienen que ver con el Alto Paraná. Usted es una persona, como muchos otros médicos también, que están ahí en el día a día y a veces uno hasta pierde la paciencia por lo que le leo y por lo que le escucho de repente, porque llegó, creo que en un momento el doctor Pallarola a decir, ustedes tienen dudas del COVID, llegan a meterse una manguera y van a saber lo que significa. ¿Verdad, doctor? Que a veces uno... y yo supongo que usted lo hace con mucha propiedad y con mucha responsabilidad, porque la situación no es fácil, no es para descreer, no es para ignorar. Acá ya nos jugamos nosotros mismos cada uno este partido, doctor. Así mismo, Carlos, así mismo. Lo que pasa es que uno habla de lo que ve y de lo que siente todo el día. Y viene una persona y dice, no, pero ¿qué es lo que vas a decir? Oñe embareío, me digo, oñe vendengo. O sea, no sé a qué podemos vendernos, Carlos. Demostrar y ver esa realidad. Entonces ya muchas veces uno pierde la paciencia. Y en realidad ese día perdí la paciencia y le dije a la gente, o sea, no es simpático, no se puede mostrar porque uno tiene que guardar la ética, ¿verdad? Pero yo creo que en algunos lugares ya se ha mostrado tapando el rostro. Y esa la sensación que uno tiene, se siente, por eso se le tiene que sedar. Una persona que pueda, que haga eso, se mete, es una manguera literalmente, Carlos, solamente que es una manguera especial, es un tubo orotraqueal que se mete, que va hasta la tráquea, y eso está ahí durante el tiempo porque el respirador no es un respirador solo. Se mete ese tubo y se conecta al respirador. Para que yo pueda aguantar eso, lo tengo que sedar a esa persona. Porque si cuando vos te despiertes, Carlos, vas a sentir algo, es como, o meter el dedo en la boca, vas a sentir náusea, vas a sentir todo eso. Y para que puedas aguantar, tengo que sedarte. Entonces, todas esas cosas implican a un paciente estar ventilado. Y por ello siempre hablábamos de que al COVID se lo ganan en las calles y no en los hospitales. Porque cuando llegamos ahí surgen 1000 situaciones. Al paciente se lo tiene que poner en una situación como se llama pronación, o sea, estar boca abajo. Implica que entre 6 personas se le tiene que dar la vuelta al paciente porque eso ayuda a que ventilen mejor los pulmones. Y entonces eso también implica un trabajo de más entre enfermeros, fisioterapeutas, el médico mismo. Todos tienen que trabajar en ese momento. O sea, todas esas cosas entonces hacen un poco, Carlos, lo que bien decía, que nos saca un poco ya la paciencia cuando todo el mundo opina sin saber lo que ocurre y entonces salimos, llega el hartazgo muchas veces. Doctor, haciendo estadísticas de cuántas personas que entraron a terapia intensiva salvaron la vida, si tiene, ¿verdad? No tenemos una estadística, pero todavía nuestra mortalidad es alta en nuestras terapias, Estela, porque cuando veíamos los casos que nos llevaron fueron en casos muy severos, con pulmones prácticamente destrozados, como les decía en entrevistas anteriores a colegas suyos. Veíamos pulmones que no teníamos y algunas veces pacientes que mejoraban paulatinamente y después de repente tenían un descenso brusco y terrible. Lastimosamente todavía tenemos una alta mortalidad. Estamos rondando el 80% de mortalidad. Ojalá y esto también vaya disminuyendo. Y más cuando son adultos mayores, nuestra mortalidad todavía es aún mayor. Hoy ustedes ya no pueden recibir pacientes porque escuchaba, no sé qué hospital de Asunción decía, el 50% de los pacientes que tenemos son de Alto Paraná. Está Nacional de Itagua, es que Itagua. Creo que decía eso. Entonces significa que en Alto Paraná ya no hay lugar, o sea, significa que ya están colapsados. Sí, nuestras camas de terapia hace rato que están llenas, Estela. Totalmente ocupadas. Porque no, están todas ocupadas. ¿Cuántas camas de Inclusive en terapia sanatorios tienen? privados. ¿Cuántas camas de terapia Y tienen? en este momento tenemos 40 para cuadros respiratorios. 40. Sí. Doctor, Y muchísimas se gracias está por... previendo ¿Perdón? habilitar, perdón,
se está previendo habilitar otras 8 camas más en el hospital regional, que no es el hospital respiratorio, que no es el hospital integrado, pero se está previendo habilitar otras 8 camas más. Pero el tema es, si vamos solamente seguir habilitando, vamos a llenar probablemente también las otras camas más. Por eso vamos a seguir insistiendo en el cuidado y ojalá que la gente siga tomando conciencia y disminuyamos por sobre todas las cosas. Aplanemos nuestra curva por sobre todo, Estela, Carlos y Gil. Doctor, le iba a decir una última cuestión que tiene que ver con el estado de salud de algunos médicos, colegas de ustedes o personal de Blanco. ¿Hay gente internada ahí en Ciudad del Este? ¿Hay gente que está en terapia? ¿Cuál es el informe que tienen ustedes? Tenemos 2 colegas en terapia que están con evolución estable, delicados aún, pero con buena evolución, un poco lenta, pero vamos evolucionando. Dios quiera que cuanto antes podamos sacarlos de la terapia, que es nuestro objetivo principal, pero seguimos en la lucha. Y los demás colegas que dieron caso positivo están en aislamiento domiciliario, algunos estuvieron en sala común, ya están de alta, gracias a Dios con buena evolución. Y esperemos que no tengamos que lamentar más colegas con cuadros severos, porque no olvidemos que esta pandemia es la que más ha cobrado vidas en el personal de Blanco en la historia. Sí. Doctor, camas de terapia intensiva, ¿cuánto tenían antes de la pandemia? Antes de la pandemia teníamos 14 camas en el ambiente público en Alto Paraná. Hoy tenemos 48 y a habilitar 8 más serían 56 en breve. 56. Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Un abrazo desde la distancia. A mí me hubiese gustado que Ciudad del Este, capital del Alto Paraná, una de las ciudades más importantes del país, sea la ciudad que menos problemas tenga en el ámbito sanitario, pero evidentemente que se hizo todo mal en todos los últimos tiempos en el ámbito de la salud en Ciudad del Este, y a veces hasta algunos profesionales médicos compararon el sistema sanitario de Ciudad del Este con un sistema sanitario africano. Siendo una ciudad tan importante que mueve mucho, pero mucho, y que tiene que ver con una parte importante del presupuesto general de la nación, que tenga falencia en el sistema de salud realmente es una pena, es una lástima por quienes viven en esa parte del país. Yo entiendo que muchas veces la gente agarraba su vehículo, cruzaba el puente, estaba en Foz de Iguazú y encontraba alguna asistencia sanitaria, como hace la gente que está en Pedro Juan Caballero y va a Ponta Porá, o como hace la gente que está en Encarnación y va a Posadas. Pero hoy, como todo está cerrado, se nos delata de pie a cabeza nuestras falencias y nuestra fragilidad en un sistema tan, pero tan importante y tan reclamado como es el sistema de salud, doctor. Así mismo, Carlos, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena, dice, y vamos a seguir teniendo esperanza, no debemos perder la esperanza. Dios es bueno y nos acompaña y nos da fuerza, nos da ganas, y yo creo que va a haber un antes y un después también en lo que es la salud pública en el Alto Paraná. Vamos a seguir peleando por eso, Carlos, siempre lo hemos hecho, y vamos a seguir enfrentando la lucha con mucha fuerza, garra y corazón, como es el Paraguay. La raza paraguaya es vencer o vencer ahora, Carlos, ya no es vencer o morir, es vencer o vencer. Y vamos a seguir peleando, y con la ayuda de ustedes y de toda la ciudadanía vamos a salir adelante. De esta vamos a salir todos juntos. Gracias, doctor. Un abrazo. Que tenga lindo día. Igual para ustedes. Buen fin de semana.